Damos gracias a Dios, muy contentos y agradecidos a Dios por estar aquí. Ya van, como dice el apóstol Walter, que van 3 años con este desayuno y que ha sido una bendición, no solo para ustedes, en el pacto del año pasado que hicimos en este mismo lugar, fue algo muy especial para nuestro ministerio. A partir de esa conferencia que tuvimos en este lugar, nació un libro que Dios fluyó aquí y siguió fluyendo en el viaje de regreso y pudimos poner todo eso que habíamos recibido en un libro que ahora en estos pocos días más se va a presentar, ya editado, y se va a presentar como en el título de Negocios Proféticos, y que es un gran libro porque habla de cómo Dios ordena la vida de un hombre y una mujer para que sean emprendedores de éxito y puedan alcanzar su negocio, su empresa, su comercio, y hacerlo de la manera tal que ese comercio, esa empresa, ese negocio no quede en medio del camino, sino que alcance lo máximo del éxito. Por eso es tan importante escuchar estas charlas, estas ministraciones, porque vienen del corazón de Dios. El Señor hace pocos días atrás puso un tema tan especial en nosotros. Digo nosotros porque siempre lo compartimos con el equipo apostólico, siempre estamos trayendo la revelación, porque dice que la sabiduría está en los muchos consejeros. Y cuando estamos en equipo, hablamos la sabiduría de Dios y Dios comienza a fluir en una manera impresionante. Hay un tema tan especial y tan importante que por muchos años yo, personalmente, no sabía por qué Dios relacionaba una cuestión muy personal, muy particular, con la situación de lo que es la economía o de lo que es lo material, lo que es los bienes. No sabía por qué relacionaba un tema con otro y era como que estuvieran fuera de contexto. Siendo tan coherente Dios, no nos podríamos pensar de que Él va a hablar una cosa y en medio de esa expresión vaya a cambiar de tema radicalmente. No, es porque un tema tiene que ver íntimamente relacionado con el otro. Y esto es lo que en esta mañana ustedes tienen que asimilar, escuchar, evaluar, asimilar y ponerlo por obra, para que sea también algo muy especial. Yo creo que estos son temas donde cada uno de nosotros tiene que evaluarlo, asimilarlo y ponerlo por obra para que la obra de Dios se haga en cada uno de nuestros hogares, nuestra familia, nuestra vida personal y nuestra vida material. En lo físico material también tengamos la recompensa y la bendición de este Dios bueno que nos enseña a ser prósperos, ricos y benditos. La idea no es hacer una reunión empresarial. La idea es hacer una reunión con personas comunes de la iglesia para que sean empresarios, para que sean comerciantes, para que sean gente de negocios y sepan cómo llevar adelante una empresa para el bienestar de sus vidas, sus familias, sus hijos y sus descendientes. Es tan importante llevar a cabo una obra que va a bendecir a nuestras generaciones. Por eso es tan importante escuchar con atención la palabra de Dios. Cuando uno escucha con atención la palabra de Dios y no se distrae, sino que pone atención en lo que Dios quiere hablarnos, el Señor dice que el sabio no es por lo que estudia, sino por lo que oye. El sabio es sabio por lo que escucha, por lo que oye. ¿Sí, amén?
Esa es una clave para ser sabios. Saber escuchar con atención. Entonces, cuando uno sabe escuchar, seguramente la sabiduría va a venir. Y cuando viene la sabiduría de Dios, viene el favor de Dios, viene la misericordia de Dios, viene lo grande de Dios. Estoy con muchos de mis hijos y sería, ¿no es cierto?, que el tiempo pasa tan rápido. Más bien, cuando cada uno de ellos haga su aporte al tema, va a saludar. Pero somos varios y entonces les saludamos como anoche los saludamos en el nombre del Señor y los bendecimos para que la nueva hora en Salta sea bendita. ¿Sí, amén? El tema es así. En el capítulo 6 del libro de San Lucas, en el verso 36, dice, si lo quieren buscar, si no lo escuchan: sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. Mire, habla de un tema que tenemos que tener misericordia y imitar a nuestro Padre Dios Todopoderoso, que Él es misericordioso. La misericordia es un amor extendido, es un amor sin límites, es una expresión del corazón de Dios, es una de las virtudes del corazón de Dios. Dice, así como vuestro Padre es misericordioso, sed pues misericordioso. Así que habla, ¿no es cierto?, que imitemos la misericordia de Dios en todo momento. Eso va a traer un favor muy grande a la vida de un hombre y de una mujer. Cuando tienen misericordia, cuando se compadecen, cuando tienen amor eterno en sus corazones, el amor se expresa con misericordia y esa expresión de amor misericordiosa va a traer el favor de Dios. Va a bendecir la obra de sus manos, va a bendecir la gente que ustedes van a tratar, va a bendecir a su familia, a sus hijos, a su casa, a sus seres queridos, a su matrimonio, a todo. Va a bendecir todo lo que ustedes expresen. Y miren lo que dice, lo que sigue diciendo: no juzguéis y no seréis juzgados, no condenéis y no seréis condenados, perdonad y seréis perdonados. Y ahí nomás sigue diciendo, y esto era lo que parecía que estuviera fuera de contexto: dad y se os dará, medida buena, apretada, remecida y rebosando en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Y muchas veces he pensado y había pensado, ¿cómo pudiera estar hablando de no juzgar y hablando de no condenar? ¿Cómo podía estar tan ligado esto económico o material? Porque ahí nomás nos damos cuenta de que sí es aplicable a lo que el texto anterior trae, pero como dice medida, dad y se os dará, medida buena, apretada, nos hace saber de que es algo material, remecido y rebosando en vuestro regazo. El regazo está fuera de nuestro cuerpo. Usted si tiene un delantal puesto y lo abre, esa es una medida apretada, remecida en vuestro regazo, porque con la medida con que medís, con la misma medida, os volverán a medir. Y sabe que entre lo uno y lo otro hay una estrecha e íntima comunión con el tema: la misericordia y el no juzgar. No juzguéis para que no seáis juzgados. Y el juzgar es criticar, es hablar cuando la otra persona no está, es perjudicar a la otra persona, es ponerla en un nivel inferior a la otra persona de la cual se le está juzgando, se le está hablando ante los demás, es hacerle quedar muy mal. Y cuando hay un corazón de esa naturaleza de juicio, dice, no juzguéis para que no seáis juzgados.
Y cuando nosotros somos gente que juzga, seguramente Dios va a permitir que en esa medida con que nosotros juzgamos a los demás, seamos medidos. Por eso la crítica, el juzgar así, en una manera, ¿no es cierto?, sin misericordia, ahí es cuando se ve que un hombre no tiene misericordia. Si está haciendo juicio de valores a otra persona, que haya actuado o no en contra o a favor nuestro, o, ¿no es cierto?, de alguna manera, alguna actitud que hubiera tenido la otra persona, no es razonable cuando no está la otra persona hablar de eso. Porque usted se está levantando a sí mismo, se está erigiendo en un juez. Usted está tomando un lugar de alguien que es correcto totalmente como Dios. Si Dios, siendo tan correcto, Él nos perdona, tiene misericordia, ¿por qué nosotros queremos tomar el lugar de juez, erigirnos como superiores al que juzgamos y hablamos mal de la persona que no está? Y esto es ponerse en el lugar de Dios y querer hacer que su nivel sea puesto en el nivel superior. Por eso dice: dad y se os dará, medida buena, apretada, remecida. Si usted es misericordioso y para el otro usted le da misericordia, va a recibir usted misericordia. ¿En qué medida? En una medida buena, apretada, remecida, rebosando en vuestro regazo, porque con la misma medida, si usted mide a alguien inferior, o lo cree usted que es inferior por la actitud que ha tenido con usted, y Dios lo mide según su nivel, usted va a quedar en un nivel inferior y va a ser un Dios justo, porque Él es justo. No va a tener misericordia como usted no tuvo misericordia cuando juzgó a su hermano. No tuvo misericordia, lo juzgó. Y a veces lo condenó. Dice: por eso yo lo desecho de mi camino, no quiero que él sea nada mío, no quiero que pertenezca a mi grupo, no quiero que esté a mi lado, no quiero que... Y usted lo está condenando. Y sin misericordia lo ha juzgado, lo ha condenado. Ahora usted ha tomado una medida, que esa es la misma medida que van a tener con usted. Porque no ha evaluado, no ha pensado que el hermano puede haber tenido una actitud equivocada, que puede ese hermano haberse digamos, expuesto a una situación que luego se va a arrepentir, que esa situación le va a servir para evaluar y para pensar que no debe ser así. Tal vez se arrepintió y usted lo juzgó, habló mal. Y esto es cuando uno juzga sin el conocimiento de la misericordia y cuando uno juzga desde el punto de vista superior. Uno se cree superior. Uno cree que merece que el tema sea, digamos, respaldado por a quienes usted le critica al hermano, y hay un grupo de personas que usted piensa que van a estar de su lado porque usted critica de una manera sin misericordia. El tema sigue y habla en 2 o 3 libros y dice que ciegos, dice, hay este tema de juzgar y condenar, sigue diciendo, y les decía una parábola, pues un ciego no puede, dice, ¿acaso puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán ambos en el hoyo? Y ahí habla de que si alguien, ¿no es cierto?, no tiene misericordia y anda criticando y juzga al otro, está ciego. Ese que está ciego, ¿podrá guiar a otro ciego? No podrá. Alguien que le da favor a uno que critica es como el mismo ciego que está criticando, no ve nada, no tiene misericordia y no ve lo que Dios ve. Y eso es una cuestión donde
donde luego lo material, lo económico, con ese carácter de juicio, con ese carácter de condenar, no va a venir a las manos de ese hombre. Está ciego, no podrá tener una visión clara, no podrá aún ni discipular, porque si va a discipular y va a criticar a los que discipula, no va a hacer nada más que perder a sus discípulos. Porque alguien que habla mal, ¿no es cierto?, de un discípulo, adelante de los demás discípulos, cuando los demás discípulos cometan una actitud tal vez como van a saber que su padre va a hablar mal. Así que, mire, ahora habla del discipulador. Dice el versículo 40, el discípulo no es superior a su maestro, mas todo el que fuere perfeccionado será como su maestro. Así que el que fuere perfeccionado, si algo vamos a hacerle al discípulo es perfeccionarlo cuando lo corregimos delante de él. Que él esté presente, no que esté ausente y nosotros lo criticamos, sino que si uno tiene un discípulo, el discípulo no es superior a su maestro, no es superior, ni su maestro es superior, sino que si lo perfecciona, será como su maestro. Así que nunca hay que ponerse en un lugar superior, porque usted en esa actitud de juzgarlo está poniendo en inferior lugar al otro, y eso no es justo. En un momento dado dice, en otro pasaje bíblico que habla de este mismo tema del juzgar, dice, ¿cómo podrá sacar la paja del ojo de su hermano si en su ojo hay una viga? Así que si el pecado sea una paja en el ojo del hermano, el juzgar es algo tan pesado, es algo tan que quita tanto la visión, que lo deja ciego. Una viga es la que sostiene un techo. Esa es una viga. Y una viga es grande porque debe sostener y es pesada, porque debe tener, ¿no es cierto?, la consistencia para sostener el peso. Cuando hay una viga en el ojo de una persona, está ciego. No puede ver el ojo, la paja en el ojo de su hermano. Y ese es el peor pecado que el pecado mismo. Juzgar, condenar. Entonces los fariseos trajeron a una mujer que la habían encontrado en el mismo acto del adulterio. Y la Biblia dice que cuando había una persona adúltera en el pueblo de Dios debería ser apedreada hasta morir, hasta matarla. Y los fariseos trajeron a una mujer que la habían encontrado en el mismo acto, la juzgaron y la condenaron, porque ahora le iban a tirar piedras, tenían piedras en las manos. Y la trajeron ante Jesús. Y Jesús les dijo, el que no tenga pecado de ustedes, y el pecado de ella era más leve que el pecado de ellos, porque ellos se habían erigido en juez, como si ellos fueran más, como que ellos no tuvieran pecado, ningún pecado. Entonces Jesús le dijo a los fariseos, el que no tenga pecado de ustedes, que la haya juzgado, arroje la primera piedra. ¿Y sabe qué? Y escribió, en la arena escribía, o en el suelo, los pecados de cada uno de ellos. Así que ninguno de ellos pudo tirar la piedra. Pero Jesús tenía la posibilidad de apedrearla porque él no tenía pecado. Él no había cometido pecado. Él era sin mancha, sin pecado. Y podía entonces tomar la ley y hacer justicia. Sin embargo, el que podía hacer justicia, el que podía matarla, tuvo misericordia. Y esa misericordia se la expresó diciéndole, ni yo te condeno. Podría condenarte. No te juzgo ni te condeno. Ni yo te condeno. Vete y no peques más. Estaba diciéndole, te doy la oportunidad, tengo misericordia. Tal vez esta vergüenza de haber sido encontrada en el mismo acto, tal vez este momento tan difícil que estás pasando, tal vez esto que se eligieron el juez y te trajeron acusándote, tal vez esta vergüenza te haga pensar, y tal vez por esta misericordia te haga pensar el amor que Dios tiene por ti y puedas salir adelante. Siempre la misericordia
es la que triunfa sobre el juicio. Ellos le juzgaron, pero la misericordia triunfó sobre el juicio. La misericordia triunfa sobre el juicio. ¿Sabe que esto que el Señor nos enseña hoy es para que nosotros en este día tan crucial para todo lo que nosotros hagamos? Si yo soy una persona que voy a comenzar una empresa, voy a comenzar un emprendimiento, voy a entender de que Dios me quiere bendecir con bienes, con prosperidad, con riquezas. La Biblia dice: no te olvides que Jehová, el Señor, te da el poder para hacer las riquezas. Si Él me va a bendecir con riquezas y soy su pueblo, y yo voy a perder esas riquezas, las voy a mal cuidar, o las voy a dejar irse de mis manos. ¿Por qué? Porque si tengo un ojo de crítica, un ojo de juicio, un ojo que está mirando para juzgar, un ojo que tiene una viga, ciego, no voy a poder tener un emprendimiento próspero. Si estoy ciego, voy a medir a todo el mundo mal, y todos me van a medir con esa misma medida con que yo mido, y no voy a ser próspero, ni voy a ser bendito, ni voy a ser rico. ¿Se dan cuenta cómo se pueden perder lo que Dios quiere darnos? En lo material, en lo económico, tiene que ver de acuerdo a nuestro corazón. Si tenemos un ojo crítico, ahí dice: está ciego. Dice Dios: está ciego. Si tenemos un ojo de juicio para con los demás, estamos ciegos. Si nosotros tenemos una piedra en la mano para juzgar y para condenar, estamos ciegos. No tenemos misericordia. No tenemos ni misericordia ni tenemos la visión clara. Está tapada nuestra visión. ¿Cómo podremos sin visión hacer un buen negocio? ¿Cómo podemos sin visión hacer que seamos prósperos? ¿Cómo podemos sin visión, juzgando y condenando, vamos a cometer los peores de los errores y vamos a estar sin visión y no vamos a poder crecer, y con esa misma medida vamos a ser medidos? Pero si nosotros tenemos misericordia y no juzgamos y no criticamos y no condenamos a nadie, vamos a ver el favor de Dios, porque nuestro bien va a ser dar misericordia, y se nos dará misericordia, y tendremos medidas en las cuales se nos medirá de una manera tal que prosperaremos. ¿Sí, amén? Sabe que sigue hablando el tema es tan largo y es tan grande, que habla no solo de los dos ciegos, sino que también habla del hombre que tenía una viga en el ojo para sacar la viga del ojo de su hermano, y también habla del camino ancho, donde es fácil hablar mal. El camino ancho es la boca grande, que uno habla fácilmente mal del otro cuando no está el otro. Pero estrecha es la puerta, dice, y angosto el camino. Eso es difícil, mantenerse apretado a la justicia de Dios, mantenerse sin hablar mal, mantenerse sin dejar que el juicio y la condenación estén en nuestros ojos y en nuestra boca. Porque según lo que vemos, queremos juzgar. Y nosotros tenemos que tener cuidado cuando miramos, mirar con misericordia y cerrar la boca. Porque es muy fácil, cualquiera habla mal de cualquiera. Y cualquiera condena y juzga a cualquiera. Y se pone en un nivel superior. Y habla del discipulado también. Habla de que si el discipulador, ¿no es cierto?, va a hablar mal o se cree superior, o el discipulado, el discípulo que se cree superior que su maestro, están juzgando y están condenando, y no va a funcionar. Hay que estar en la doctrina estrecha y en el angosto camino de no dejar que nuestra boca vaya por el camino ancho, porque ese lleva a la perdición. El camino ancho, aunque seamos cristianos, si nosotros le damos lugar a hablar fácilmente, a juzgar fácilmente, a condenar fácilmente, solo vamos a hacer que nuestra vida sea llevada a la perdición. Por eso es tan importante el tema, es tan lindo, es tan agradable, es tan intenso, es tan profundo, que debemos ajustarnos
a entrar por la puerta estrecha. Y pocos son los que lo hallan a esa puerta y a ese camino angosto. Pero ancha es la puerta que lleva a la perdición. Por eso, qué importante que hoy que venimos a escuchar una palabra para que la vida de una persona cristiana sea muy bendecida, muy próspera, muy bendita. Y toda esta palabra de dar y recibir sea para aplicarla en lo material, en lo económico, en la vida que nos toca vivir física y humana aquí en la tierra. ¿Sí, amén? El Señor demostró que en todo fue próspero, en todo. Él tenía el dominio de todo. El dominio de todo es poder saber cosas que se hacen con justicia. Hay tres cosas que se hacen con justicia. Una cosa es orar. La otra cosa es ayunar. Y la otra cosa es dar. Dad y se os dará. Pero el dar y el ayunar y el orar son las tres cosas que se deben hacer en secreto. Que nadie debe saber. Que no sepa tu derecha, que no sepa tu izquierda, lo que da tu derecha. El dar es muy profundo. El dar es un acto de justicia. Cuando usted dice que no sepa tu izquierda lo que da tu derecha. No des para que te vean. Eso es un acto de justicia. Orar, dice, hazlo en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. ¿Sí o no? ¿Sí? Y el ayunar, dice, cuando ayunes, no hagas que los demás sepan que estás ayunando. No. Lávate, te peinas, te pones óleo, dice, ¿no es cierto? Se arregla de manera tal que no lo vean, porque ya el ayuno perdió su propósito. Si usted está ayunando, hágalo para Dios. Y tu Padre que ve en lo secreto te dará recompensa públicamente. Y estas son las cosas que el dar tiene. Es profundo el dar. Es un acto de justicia. Dice, si te pide, dale. Al que te pida, dale. Dice. Entonces está diciendo, dar a todo a quien te pida. Es tener un corazón de misericordia, es tener un corazón generoso. Es hacer actos de justicia. El dar es algo tan profundo que desde la misericordia empieza. Sed misericordiosos, pues, sed misericordiosos, porque vuestro Padre es misericordioso. Porque el juicio triunfa. Porque la misericordia triunfa sobre el juicio. La misericordia es más alta que el juicio. No juzguéis para que no seáis juzgados. No condenéis para que no seáis condenados. No podés, si sos ciego y tenés una viga en tu ojo, sacar la paja del ojo de tu hermano. No podéis, dice, andar en un camino ancho, hablando de todo el mundo, juzgando a todos, juzgando aún a los seres queridos, juzgando aún a los miembros de la familia de Cristo. No podemos hacer eso. Ahora sí, el apóstol Ariel tiene. Es maravilloso esto que está hablando el apóstol, porque si bien toda la Biblia es importante, en el caso de San Mateo capítulo 7 se estaba estableciendo cómo se iba a regir el reino de Dios en la tierra. Y ver al Señor Jesús con tanta dulzura, cuidar al hermano, porque en realidad lo que estaba haciendo aquí es que cada uno tuviera una actitud de cuidar al otro, y que cuidar al otro era ayudarlo a que pueda ver mejor la vida de Dios. Era sacarle la paja. En realidad, Dios no estaba en contra que se le sacara la paja del ojo al hermano. Estaba en contra de que se quisiera sacar esa paja juzgando o criticando. Porque cuando uno caía en ese error, esa crítica que emitía se iba a tornar un obstáculo para ayudar al otro. Porque cualquier persona que se la juzga
que se la condena o que se la critica, automáticamente se la pone en una posición defensiva. Y la persona tiende más a querer defenderse que a dejarse ayudar. Por eso dice que primero quitemos la viga de nuestro ojo, es decir, primero quitemos esa costumbre mala de juzgar y criticar, y entonces podrás ayudar a tu hermano. Eso es maravilloso. Jesús estaba estableciendo los estatutos del reino en este acto, y es muy importante. Creo que no hay mayor disciplina que poder controlar y gobernar lo que uno va a hablar y cuándo lo va a hablar. Cuando un hombre, una mujer realmente tiene la disciplina interna del Espíritu Santo para no hablar de más, en verdad tiene el reino de Dios, en verdad está bajo el gobierno del Espíritu Santo. Por eso, como decía el apóstol y que dice las Escrituras, el Señor sigue tratando este tema allí en el monte, haciéndole ver que para poder ayudar al que tenía un obstáculo en su visión y no veía con claridad la vida de Dios, había que hacerlo sin juicio y sin crítica. Entonces, en el versículo 4 de capítulo 7, Mateo le dice: ¿o cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y he aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Lo que quiere Dios es que uno vea bien, es decir, que no entre en crítica para poder ser de ayuda al que en realidad tiene algún problema en su visión espiritual y vio que puede ocurrir en la iglesia que hay gente que se le ha hablado, que se le ha enseñado, que se le ha discipulado y es como que no lo ve a Cristo a la hora de actuar de maneras malas, equivocadas. Y muchos critican eso, pero esa no es la forma de ayudarlo a que vea mejor. La forma de ayudarlo a que el hermano vea al Señor Jesús adecuadamente para actuar correctamente es ayudándolo a que vea sin juicio y sin crítica. Por eso, cuando Jesús recién dijo, el apóstol halló a la mujer esta sorprendida en el acto de adulterio, no la juzgó ni la condenó. Y eso provocó en la mujer una necesidad de valorar ese acto para no volverlo a cometer, no sé si entienden. Tuvo más fuerza que si alguien la criticaba o la juzgaba. Y el Señor es tan cuidadoso de este asunto, por eso lo estaba estableciendo como la ley del reino de los cielos, que sigue avanzando y él estaba tratando un asunto que es casi, o sea, mejor dicho, para la vida natural es imposible no juzgar. Para cualquier ser humano que no caiga en crítica o en juicio es imposible porque está metido eso dentro de nuestra naturaleza. Entonces el Señor Jesucristo allí sigue tratando el asunto y le dice: pedid, dice, y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Esto significa, en el contexto de lo que venía hablando, que antes que yo hable algo de alguien, debo pedir a Dios, debo buscar a Dios y si es necesario llamar a Dios para que Él se exprese por mí y no vaya a ser mi juicio ni mi crítica, porque solo hará daño, solo entorpecerá y dejará al otro ciego y yo quedaré ciego. No sé si entienden. Entonces va a haber momentos que uno no puede hablar a la ligera cuando tiene que hablar con algún hermano o con alguien, porque hablar a la ligera muchas veces al otro lo hace sentir condenado, juzgado y ya no recibe la ayuda, ya no quiere porque no se ve ayudado, se ve puesto en una mala posición y es necesario orar intensamente, a veces días, a veces con ayuno, o sea, pidiendo, buscando y llamando para que el Espíritu Santo pueda expresarse con la dulzura de Cristo a la hora de tener que tratar algún asunto de la iglesia o del discipulado, porque de esa manera es como en realidad se le puede quitar a la persona el estorbo y que pueda ver a Jesús adecuadamente. Amén. Entonces, la forma adecuada es vivir con mucho temor, porque al decir pedir,
buscar y llamar, está diciendo, no te atrevas a dar un paso sin mi ayuda. Y si pides y no te respondo, llámame o búscame. Y si aún no encuentras una manera de enfrentar esta situación, llámame. Es como diciéndole el Señor Jesús, agota todos los términos conmigo, pero no lo hagas en tu manera, porque de esa forma solo arruinamos la iglesia. Claro, cuando uno le está, una cosa es vivir humillado y otra cosa es que lo humillen a uno. Eso cuando lo juzga a alguien y cuando habla a alguien mal sin estar la persona ahí, lo está humillando, lo está poniendo en un nivel inferior, no lo está corrigiendo bien, no lo está enseñando, no lo está perfeccionando. Y hay una palabra que dice, sigue diciendo más adelante, y dice, no es buen árbol el que da malos frutos, ni árbol malo el que da buen fruto, porque cada árbol se conoce por su fruto, pues no se cosechan higos de los espinos, ni de las zarzas se vendimian uvas. ¿Sabe que habla de que el árbol no habla? El árbol no habla. Y nosotros hablamos, tenemos una particularidad que hablamos y hablamos. Pero el árbol se conoce por el buen fruto o por el fruto malo. Entonces nosotros no es lo que predicamos o lo que hablamos, es la forma que vivimos, el fruto que tenemos, la vida que llevamos. No da un árbol bueno, no da malos frutos. Ni el mal árbol va a dar buenos frutos. De las zarzas no se cosechan uvas. No. Entonces por eso no es de lo que hablamos. Hay que tener cuidado para hablar. Para herir o para juzgar o para condenar o para humillar o para poner en un nivel inferior al otro. Si usted se anima a juzgar y se anima a condenar desde su nivel, porque dice, yo ya tengo un nivel espiritual que lo puedo juzgar, entonces usted se está poniendo en un nivel superior, bueno, así será juzgado. Dios es superior que usted y lo va a juzgar sin misericordia si usted juzga sin misericordia. Así que como un árbol debe ser, más bien dar fruto en su vida para que conozcan que su vida es buena, no de lo que habla, sino de lo que usted da, de lo que usted se ve que es buen fruto. Así que anoche hablábamos y decíamos que un profeta no se conoce por su enseñanza o por su profecía, sino se conoce por su fruto, por la vida que tiene ministerial y familiar. ¿Se da cuenta? Entonces es importante este tema de no juzgar, de no condenar, de dar frutos. Una vida con fruto se ve, todos la ven. No hace falta que hable y que se quiera justificar y que se quiera poner en un nivel superior, porque eso pertenece al ego. Egocentrismo, el yo, el que quiere siempre destacarse. A veces se necesita humillar a otro para sentirse destacado uno. Ha pasado que ha vivido tan sometido una persona que cuando puede y tiene el espacio para destacarse, es porque quiere humillar a otro. Muchas veces en los caracteres están la mayoría de las palabras de juicio y de condenación, para sentirse algo, para sentirse superior. Pero hay que ser como el árbol, no hay que hablar. Más bien muestre en sana mansedumbre su fruto, el fruto que Dios le otorga, le concede, mostrar en su vida, en su familia, en su negocio, en su casa, en la vida social, en la vida familiar, en la vida de la iglesia. Son 3 diseños. El diseño de la familia, para dar y recibir amor, vivir en autoridad y en amor. El marido representa la autoridad, la esposa representa el amor de Dios. En el diseño segundo, en la iglesia, es para aprender a amar y temer a Dios y para aprender a amar a las personas que Dios ama. Y el tercer diseño es la vida social, donde ahí
tenemos todas las autoridades a las cuales nos debemos en respeto por ellos. Es por eso que en esos 3 diseños debemos dar buenos frutos, no juzgando, no condenando, no queriendo hacer justicia por mano propia. Muchas veces se quiere hacer justicia por mano propia. Y en lo contextual, como iglesia, las autoridades, en el capítulo 6 del libro de Corintios, habla que no se debe ir ante los incrédulos a juicio, a un tribunal, sino que la iglesia tiene autoridades que son consejeros sabios, que tienen el Espíritu del Señor, y que estas cosas que son más pequeñas, las cuestiones de la iglesia, las debe juzgar las autoridades de la iglesia. Pero eso no es un juicio de crítica o condenación, porque está adelante de las personas resolviendo cuestiones de la iglesia. Esto contextualmente debemos tenerlo presente. Dice, pero ¿cómo? ¿Yo no puedo juzgar? No, si es una autoridad de la iglesia, junto a otras autoridades, van a llamar a las personas que están involucradas en esa situación, y con un sano y buen juicio van a dar la respuesta y solución más aceptable para la salida de ese problema. Había habido un problema en la iglesia de Corintios en el capítulo 5, y entonces el apóstol Pablo le dice, ¿osa alguno de vosotros ir ante los incrédulos en juicio, teniendo aquí autoridades con sabia consejería para dar solución a estos problemas? Entonces no hay que confundir, no hay que equivocar. Está hablando de que no hay que no hay que entrar por la puerta ancha, y ancho es el camino que lleva a la perdición, sino que hay que vivir en la sana doctrina, ajustados a ese camino correcto del Señor, para no perder la bendición que Dios nos quiere dar. Y saben que el rey Salomón ofrendó, pactó, apenas recibió el trono, apenas fue hecho rey, apenas asumió el cargo de rey en el pueblo de Israel. Ese mismo día él puso a sacerdotes y pactó, ofreció a Dios un pacto de 1000 animales. 1000 animales. Y esos 1000 animales que pactó ante Dios era para pedirle sabiduría de Dios. Mire, esto es algo que conmovió el corazón de Dios. Esto sacudió el corazón de Dios. Era para pedirle a Dios, porque Dios, cuando le ofreció 1000 animales, esa noche en sueño se le presentó Dios y le dijo, pídeme lo que quieras, que te lo daré. Una persona que ofrece a Dios un ofrecimiento de pacto como el que ofreció Salomón, debía tener alguna petición muy especial, siendo que recién asumía como rey, que era el que iba a juzgar a Israel, su pueblo. Un rey está para juzgar los asuntos de una nación. Un rey está para juzgar los asuntos y cuestiones para que la nación y las familias, cada familia de la nación, viva bien. Él tenía que juzgar los asuntos chicos y los asuntos grandes. Seguramente que los asuntos chicos iba a tener a gente delegándole autoridad, pero que iban finalmente por una clara regla que él iba a poner, iban a juzgar esos asuntos más chicos, pero él estaba para juzgar todas las cosas en Israel. Entonces él no quería juzgar de cualquier manera y ofreció 1000 animales. Eso habla de un temor reverente. Ahora tenía que juzgar al pueblo de Dios. Ofreció 1000 animales. Dios se le apareció de noche y le dijo, pídeme lo que quieras, que te lo daré. Y dijo Salomón a él tan agradable, mira, Señor, tu pueblo es demasiado grande, es muy grande. ¿Y cómo voy a juzgar yo a tu pueblo si tú no me das sabiduría para juzgar a tu pueblo? Esto sería lo que dice el pedir, el buscar y el llamar
para no juzgar mal, que es lo que dijo Jesús. Tener temor. Justamente, tener el temor antes de emitir juicio con el pueblo de Dios o con la gente de Dios. Y Salomón fue tan agradable a Dios. Tan agradable. O sea, le podría haber pedido cualquier cosa, pero cuando una persona tiene un corazón temeroso para juzgar o para criticar o para hablar, eso le agrada tanto, pero tanto a Dios, que es capaz de abrirle el cielo y decirle lo que quieras te doy, porque es la persona adecuada para gobernar, para reinar, para administrar. Porque está cuidando de la gente. Cuando uno tiene temor de no ofender, de no herir, de no humillar, de no juzgar, está cuidando a la gente. ¿Y qué quería Dios? ¿Para qué lo ponía como rey? ¿Para qué le da autoridad Dios a una persona? Para que cuide de esa gente. Y si ese que la cuida ve errores y empieza a hablarlos, ¿no es cierto?, de esos errores, juzgándole, ¿de qué sirve ese? No le está cuidando. Pero él tenía un temor porque las familias que él iba a dirigir, que él iba a gobernar, que él iba a tener autoridad sobre ellos, debían ser benditas, debían ser prósperas. El reino de Salomón es el reino que todos los judíos hasta el día de hoy se llama la época de oro de Israel. La época de oro. Los hizo prosperar, los bendijo, los hizo enriquecer. Fue la época más brillante del pueblo judío. Ellos al Mesías lo esperan ahora como una época de oro. Esa época en la que Salomón, sí, tuvo después unos problemas, que se desvió del corazón de su padre al final de sus días, pero fue un rey que amó y cuidó y temió de no hablar de su gente, de no hablar de su nación, de no hablar de su casa. Y hoy esto que hizo Salomón y agradó tanto a Dios, porque Dios le dijo: ¿por cuánto no me pediste años para tu vida? ¿Por cuánto no me pediste riqueza? ¿Por cuánto no me pediste tus enemigos? Yo te doy riqueza, bienes, honra y gloria. Fíjese, Dios está dispuesto con una persona que teme de hablar, de juzgar, de condenar. Está deseoso de darle bendición. Está deseoso de enriquecerlo. Está deseoso de ponerle honra, bienes, gloria. ¿Sí? Está deseoso Dios de ese hombre, de esa mujer, que cuidan a la gente, que tienen respeto por el otro, que nunca se va a poner en un lugar superior, que siempre se va a considerar, que siempre va a tener misericordia, que siempre es pacificador. Hay de aquellos que levantan calumnia y que levantan chisme, porque esos no serán prosperados. Corta el chismoso y se acabará, saca, ¿no es cierto?, el chismoso y se acabará la contienda, dice el proverbio, porque siempre hay gente que quiere inflamar más todavía. En vez de tener misericordia, en vez de no juzgar, en vez de cuidar a las autoridades, de cuidar la iglesia. Es como la Argentina hoy. Hablan tan mal de la Argentina, hablan tan mal. ¿En qué país vivimos? ¿Quién nos da de comer? ¿A dónde estamos parados? Y sin embargo, cuando hay una crítica, ya se habla mal de la Argentina. Y si nosotros hablamos mal de la autoridad, nosotros mismos estamos haciendo que nuestras generaciones, que nuestra casa, que nuestra gente siga hablando mal. No hablemos mal. Y aunque el otro te diga: pero yo no soy tonto, no, pero déjelo, no juzgue, no juzgue. Porque después le van a dar un lugar en la autoridad a usted, y quién sabe cómo hace usted. ¿Quién sabe cómo hace usted? O si estuviera usted en ese lugar de esa autoridad, ¿cómo haría usted? Yo quisiera verlo. Al que juzga, yo quisiera verlo. A ver, ¿cómo haría usted? Porque parece que todos fueran presidentes, o que todos estuvieran en el equipo de gobierno, que todos supieran la verdad, y solamente ellos, o lo que dicen, o los que cuestionan, no saben la verdad. Dejemos para Dios el juicio. ¿Sí, amén? Él es el juez justo de toda la tierra. Hablemos bien de la iglesia. No hablemos porque alguna situación pasa, ya estamos hablando mal de la autoridad, ya estamos hablando mal de la iglesia. ¿Y no somos nosotros el cuerpo de Cristo? ¿Podrá, dice, un esposo aborrecer a su propia carne?
Si nosotros somos del cuerpo de Cristo, ¿nosotros aborreceremos nuestra propia vida hablando mal de nosotros mismos? Es como quien es miembro de una cooperativa y le hace juicio a la cooperativa. ¿No se hace juicio a sí mismo? Entonces, por eso qué importante que es para tener un negocio, para tener una entrada económica, para tener un salario, para tener un recurso, para tener una prosperidad, para tener una bendición, para tener riqueza, hay que cuidar de no hablar, sino mostrar los frutos, como un árbol. Un árbol bueno tiene frutos buenos. Un árbol malo tiene frutos malos. Las cosas no le van a salir. Siempre anda hablando, entonces es una espina, entonces es una zarza. ¿Quién toca una zarza y no se encona? ¿Y quién toca una vida que habla y habla y habla y las espinas no le enconan, no le hacen daño? ¿Sí, amén? Entonces hoy nos llama Dios a hacer un pacto, pero un pacto de no juzgar, de no condenar, de no hablar porque sí, de no tener la boca en el camino ancho, de considerar con misericordia, de no querer hacer justicia por mano propia. Muchas veces uno se sienta en una mesa y mide el nivel espiritual de uno y el nivel espiritual del otro y no sabe que en el tribunal de Cristo va a ser medido con la misma medida que hoy aplica. Hay dos formas o dos criterios de juzgar. Por ejemplo, si yo juzgo a tal persona que está en un nivel bajo espiritual, lo juzgo, critico, hablo de él a sus espaldas, ¿bajo qué criterio lo puedo hacer? Y tomando mi propio nivel como que es más alto, o tomando el nivel de Cristo, diciendo no, porque la Biblia lo dice. Bueno, ¿será aplicada esa medida cuando llegue el tribunal de Cristo? Que muchos se van a sorprender. Por eso dice las Escrituras, en el mismo pasaje, en el mismo contexto, dice que muchos vendrán en aquel día y me dirán, Señor, Señor, en tu nombre. Y allí, bueno, le hablan de que ejercieron todo un ministerio. Y yo les diré, nunca los conocí hacedores de maldad, porque no hicieron la voluntad de mi Padre. Y les estaba hablando justamente de gente que ejerció ministerios, pero que nunca ajustó su hablar a la puerta estrecha que es Cristo. Nunca ajustó su hablar al Padre, que es misericordioso, y midió según su criterio y según su juicio. Entonces luego el Señor Jesucristo en el tribunal va a usar su criterio de justicia para juzgarle. Su medida va a ser la justicia. Ah, vos querías aplicar justicia, te voy a aplicar justicia. Claro. ¿Y quién podrá librarse ante la justicia divina? No sé si entiende. Pero dice que el que mide con misericordia, en aquel día se lo medirá según la misericordia, no según el juicio. Y la misericordia triunfa sobre el juicio. Amén. Por eso hay un salmo que dice, un salmo que podemos decirle, un padre enseñando o llamando a los hijos a que oigan algo. Y les dice el Salmo 34, versículo 11, dice, venid hijos, oídme, el temor de Jehová os enseñaré. El padre le dice, hijo, venga, les voy a enseñar qué es temer a Dios. Y le dice, ¿quién es el hombre que desea vida, que desea muchos días para ver el bien? ¿Quién es el hombre que desea vida y muchos días para ver el bien? Bueno, ¿cuál es la clave para tener vida y vivir bien? Guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. ¿Dónde radica todo el éxito de una persona? En lo que sale de su boca. ¿Entiende? En lo que hablan sus labios. Por eso esta es una charla de paternidad. Un padre que le enseña a los hijos acerca de vivir bien, de lo que va a traer éxito. A Salomón le trajo gran prosperidad, tener temor de juzgar equivocadamente. Y por eso esta es una charla que en los que sepan disciplinar su hablar va a repercutir en días buenos, en mucha vida y Dios añadiéndole también bienes por haber cuidado eso. No es lo que entra por la boca lo que contamina, sino lo que sale de la boca es lo que contamina. Cuidando nuestros labios y nuestra boca, estamos cuidando nuestro corazón. Porque cuando la mujer adúltera fue hallada en el mismo acto del adulterio, cuando sigue hablando el Señor Jesús, ya no era el pecado externo que se iba a corregir, el pecado de afuera, sino dice, si un hombre mira a una mujer para codiciarla en su corazón, ya ha pecado, ya ha adulterado. Estaba cuidando ahora y el reino de Dios
antes se juzgaba con la muerte, apedreándola a la persona que se le agarraba en el hecho. Pero ahora dice el Señor Jesús, dice, lo que sale de la boca es lo que contamina. ¿Por qué? Porque está en tu corazón. Si un hombre dice, mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró en su corazón. Ahora la ley de Dios va más profunda que antes en el Antiguo Testamento. Está cuidando nuestro corazón. Cuando nosotros le damos lugar a lo que hablamos, ahí está saliendo lo que hay en nuestro corazón. Nuestro corazón debe ser cuidado. Hoy hablamos de un pacto. Este es el pacto que agradó a Dios, no el dinero. El pacto que agradó a Dios era, ¿cómo voy a juzgar? Con temor. Necesito tu sabiduría para darle la bendición a todos los que son de mi pueblo. Eso es lo que decía. Una autoridad de amor. Una autoridad de amor es una persona que tiene amor de Dios, misericordia de Dios, ama y cuida a su pueblo. Necesitó un hombre que cuidara a su pueblo y lo vio a David tras las paridas, allá trabajando en las ovejas. Porque Dios no mira lo que mira el hombre que está delante de sus ojos, sino que Dios mira el corazón. El corazón. ¿Sí, aman? Y ese es el corazón que está buscando Dios, el que teme de juzgar, el que cuida y ama a la gente para prosperarla, para bendecirla, para darle lo mejor. Y no es porque nosotros seamos lo que somos, sino que Dios nos ha enseñado a temerle a Dios. Si hay algo que hemos aprendido en el ministerio, es temerle a Dios. Y recién yo le decía que hay 3 actos de justicia. Cuando usted haga su pacto, vaya con esos 3 actos de justicia a su hogar y diga, ¿qué son los actos de justicia? Los que no se ven, los que no los ando mostrando, los que mira Dios en secreto. Voy a orar porque dice, si cierras la puerta de tu habitación, si cierras tu cámara y oras en secreto a tu Padre que ve en los secretos, te recompensará en público. ¿Sí, amén? Segundo acto, si nosotros ayunamos, dice, ese día no quieras mostrar que estás ayunando, muéstrate como eres, porque eso lo estás haciendo en propósito secreto para Dios. ¿Sí, amén? Y si das, que tu mano izquierda no sepa lo que da tu derecha. Sepa usted dar con ese amor, porque si no usted está humillando al otro. Usted le está dando para hacerse ver. Usted lo está poniendo en una condición de pobre, usted es rico. No. Si Él siendo rico nos dio todo a nosotros, se hizo pobre para enriquecernos a nosotros. Hágase pobre, que nadie sepa. Lo que usted diezma es el sobre la autoridad. Y la ofrenda, que nadie sepa. Y los pactos que usted haga, solo las autoridades de la iglesia. ¿Sí, amén? Para que 3 actos de justicia lo lleven a usted a la victoria, cuidando su lengua, cuidando su boca, cuidando sus labios, cuidando su corazón, que es el Dios del cielo que quiere cuidar nuestro corazón, para que prosperemos y seamos enriquecidos en todo. Salomón, cuando hizo ese pacto de temor a Dios, lo podemos leer. Y dijo Dios a Salomón, por cuanto hubo esto en tu corazón, Mire, y no pediste riquezas, bienes o gloria, ni la vida de los que te quieren mal, ni pediste muchos días, sino que has pedido para ti sabiduría y ciencia para gobernar a mi pueblo, sobre el cual te he puesto por rey. Sabiduría y ciencia te son dadas, y también te daré riquezas, bienes y gloria, como nunca tuvieron los reyes que han sido antes de ti, ni tendrán los que vengan después de ti. Riquezas, bienes y gloria. Riquezas, bienes y gloria. Rico, próspero y bendito. ¿Sí, amén? Eso es lo que da Dios cuando cuidamos la boca, cuando cuidamos los ojos, cuando no juzgamos, cuando no condenamos. Es muy profundo. Es tremendamente profundo esto que estamos hablando. Es del corazón de Dios. Por eso nos impacta. ¿Sabe por qué nos impacta? Nos vamos a ir impactados de aquí. Nos vamos a ir sacudidos de aquí. Porque el Señor está haciendo esto. Porque Dios quiere levantar a la Nueva Orán, en la iglesia del Nuevo Orán, para que el mundo sepa que la iglesia es la que restaura el matrimonio, que la iglesia restaura la familia, que la iglesia hace que los pobres sean ricos y que el débil diga, fuerte soy. ¿Sí, amén?
y a su nombre. Bendito sea Dios. Gloria a Dios. Qué lindo.